doctor Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Esta actividad está siendo realizada dentro del marco del Comité de Asuntos Legales. Me corresponde darle la palabra al doctor Pedro Planchar, quien es el presidente de este comité. Muy buenos días a todos, como siempre muchas gracias, y siempre me gusta saludar diciendo bendiciones, no tiene nada que ver con las creencias de cada quien, es un modo mío de comenzar siempre el día y los saludos. Entonces nos van a acompañar en un tema, un tema sumamente relevante, y muchas veces la gente no lo tiene presente, y que a mí me encanta porque tiene que ver tanto con derecho público, con derecho privado como con derecho público, y tiene que ver hasta con derechos fundamentales, tanto de personas naturales como personas jurídicas, como es la propiedad intelectual. Entonces, vamos a arrancar con una charla que creo que va a estar con la dinámica un poco de conversatorio. Eso, como yo le dije a Ricardo, él es el que va a después servir de verdadero moderador en la exposición tanto de él como del doctor Rafael Ortín. Ambas, más allá de la amistad que nos une, extraordinarios abogados, extraordinarias personas, que es lo que debió decir primero, egresados de nuestra querida Universidad Católica, con especializaciones en el área. Y dicho esto, creo que vamos a tener una jornada, a mí me gusta decirlo además, en que nos vamos a divertir. Vamos a estar con dos personas sumamente preparadas, sumamente amenas y conocedores como pocos del tema de la propiedad intelectual en Venezuela. Entonces, le cedo la palabra al doctor Antequera, y como te dije cuando hablamos, estás en tu casa, tú y Rafael ahora son los que mandan, ¿ok? Muy bien. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Caracas, a Pedro, a Adriana, a su presidente Leonardo Palacios por tenernos en consideración, por tener en cuenta al tema de la propiedad intelectual como parte de la agenda del Comité Legal. Ya vamos a ver más adelante, o espero poder que Rafael y yo podamos transmitir la idea de la transversalidad de la propiedad intelectual, y porque es un área que, más allá de que nosotros nos dediquemos a ella, es un área de impacto en cualquier ámbito de la vida del ser humano, y que simplemente se sigue reinventando y se sigue adaptando, o nosotros los seres humanos nos seguimos adaptando a cómo va evolucionando ella. La idea de todo esto, fíjense, Rafael y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, somos compañeros, nos graduamos en la misma promoción, luego la vida nos puso en el ejercicio de la misma especialidad, así que tenemos absoluta confianza en lo que sabemos que el otro conoce, y nuestra intención por lo menos es que tengamos una conversación, yo no sé si entretenida, como decía Pedro, porque al menos la parte del entretenimiento no se me da a mí mucho, pero sí por lo menos, al menos pretendo compartir con ustedes información que sirvan como herramientas para la toma de decisiones más adelante. No sé si la audiencia, debo pensar que hay buena parte de la audiencia que son colegas, profesionales del derecho, pero de todos modos esto fue armado, no pensado para abogados, sino que esto es una cantidad de información que queremos compartir con ustedes en virtud de lo que está pasando, y que veamos cómo podemos, con esa información, ser más eficientes, más capaces en este proceso de adaptación que estamos viviendo. Así que, como te dije, Rafael, al principio, por favor, brinca cuando tú quieras y desarrolla cualquier idea que yo tenga, más allá de que aquí hay unas láminas que sirven como hilo conductor, pero después tú tendrás el tiempo para desarrollar o elaborar aún más cualquier cosa que yo haya hecho o lo que haya dejado de decir. Así que muchísimas gracias nuevamente. Cuando Pedro, amigo, y Daniel sobre esto, una de las cosas que yo brinqué en decirles de una vez es que me mostraba reacio
a que hablásemos marco regulatorio, de legislación, de qué es lo que tenemos en Venezuela en este momento, porque la verdad es que sería un ejercicio, primero, poco productivo y segundo, altamente frustrante. Entonces ya suficientes preocupaciones y problemas tenemos nosotros en nuestro quehacer como profesionales, comerciantes o empresarios, como para entonces invitar a una gente que comparta 1 hora, 45 minutos de su vida con nosotros y que simplemente sirva esto como un paño de lágrimas. Así que lo que intentamos hacer más bien fue construir algunas ideas que permitan evidenciar cómo en estas cosas que están ocurriendo, la propiedad intelectual es un área de impacto directo que ya venía pasando, que no es cuento aquello que nos han venido diciendo de la tercera revolución industrial con la revolución digital, que no es cuento tampoco cuando nos hablan de la nueva revolución industrial con la revolución del conocimiento, y que entonces está más bien en nosotros identificar cosas que están pasando, que están directamente asociadas con esta área del conocimiento y que simplemente quizás por lo vertiginoso de estos tiempos, más la precariedad de nuestro sistema jurídico, que hace que no nos demos cuenta o que no identifiquemos que la gran mayoría de las cosas que están pasando hay unos componentes de impacto directo que son de interés para la propiedad intelectual, y ya vamos a ir viendo por qué. Si esto me permite avanzar, por supuesto. Bueno, empiezo esto con una pequeña cita de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que no hace otra cosa que ratificar lo que los abogados hemos venido aprendiendo a través de los años. Cuando pasamos por las aulas, en mi caso por la Universidad Católica, pues uno era una persona enfocada en el conocimiento del derecho y las citas y el derecho romano y tal, y después cuando vamos al ejercicio profesional o cuando estamos en una aula de clase, nos hemos ido dando cuenta que el rol del abogado es el de ser un facilitador de conocimiento para la toma de decisiones por parte de la gente que está en la ejecución de negocios o que está en la toma de decisiones en instituciones con o sin fines de lucro, y eso de alguna manera es lo que recoge ese pensamiento del magistrado Holmes, que ciertamente fue un visionario en cuanto al futuro rol que le esperaba al abogado. Nosotros estamos imbuidos en nuestro ejercicio, en nuestro quehacer cotidiano, con las decisiones de negocio, y cualquier análisis jurídico debe tener en cuenta lo que es la realidad o la expectativa de quienes de quienes podemos impactar con aquello que estamos trabajando o el asunto que nos es sometido a una revisión. También otra cosa que hemos leído hasta el cansancio en estos tiempos es tecnología, el tema de la investigación, la importancia o la relevancia que tiene la propiedad intelectual por todo lo que está pasando en el área de investigación y desarrollo, por supuesto, en la industria farmacéutica, la carrera por la vacuna, la carrera política por dar o por intentar acertar en la decisión pública en cuanto a cuáles son los mecanismos o las mejores maneras de trabajar socialmente este complejo momento que estamos pasando, pero siempre hay que recordar, hay espacio para el arte, hay espacio para la creación, y no quería dejar de traer a colación estos dos ejemplos, uno de un artista pues famosísimo, el que ven a la mano derecha de mi pantalla, y otro de un diseñador gráfico noruego, pues que no deja de recordarnos la importancia de la sensibilidad, de la creatividad en tiempos tan duros, en este caso, pues reivindicando esas personas que están en la primera línea de apoyo y que son los más impactados a nivel mundial, y que en Venezuela vemos números que son realmente graves. Pero recordar eso, que la propiedad intelectual es mucho, es tecnología, es innovación, es investigación y desarrollo, pero también es manifestación artística y creativa, que además esas manifestaciones artísticas son adicionales de satisfacer una necesidad espiritual, también tienen una capacidad de impactar económicamente de maneras impresionantes, ya no solamente con lo que es el arte tradicional, sino que artistas jóvenes pueden lograr a posicionar su trabajo de una manera muy importante en los mercados internacionales. Y en esto que hablaba, que les comentaba yo antes, de lo que ha sido el ajuste de los paradigmas y cómo se viene hablando de cosas que son absolutamente relevantes para la propiedad intelectual, es que vemos cómo
hemos ido pasando del paradigma del siglo XX, de ese paradigma, ese proceso industrial, donde todo empezaba a partir, sí, de la invención, que es un proceso humano de interés o de exclusividad para las personas, pero luego había toda una cadena, una cantidad de eslabones que tenían que armonizarse y que hilarse de una manera adecuada para que ocurriese el producto final o para que se lograse el servicio final que terminaba de llegar al usuario o al consumidor para satisfacer una necesidad. Hoy vemos cómo estamos pasando por unos tiempos donde los bienes intangibles sustituyen en su peso específico, en su importancia como elemento de intercambio en el comercio, en las industrias, y entonces esa cantidad de eslabones que veíamos antes se van sustituyendo porque vemos que los conceptos como los marketplaces de Amazon, Mercado Libre, eBay, no necesitan los procesos industriales, que sí los tecnológicos, que sí los de conocimiento, que necesitaban antes las grandes fábricas para lograr entonces el posicionamiento adecuado en el mercado, para ser las marcas de referencia en el presente, las marcas de mayor valor. Así que hoy en día hay un cambio, un ajuste donde los bienes intangibles que son por definición de interés o de impacto para la propiedad intelectual, pues tienen, son de relevancia para la sociedad en la que estamos interactuando. Yo nunca, y quizás me disculpo para quienes hayan tenido el chance de compartir conmigo en otros espacios, pero insisto en ello, el tema de los intangibles, la sociedad del conocimiento y cómo nos hemos ido ajustando y cómo seguimos aprendiendo de una manera acelerada en este proceso impactado en estos tiempos impactados por la pandemia, lo evidencia este círculo que confirma tres principios: la importancia de la tecnología, la importancia del contenido. Siempre hablo de que el contenido es el rey del momento, venía siendo y ahora con mayor razón. Y tercero, los datos, porque todo lo que pasa a partir de estas plataformas que están listadas allí, estos son datos que vamos actualizando anualmente en la medida en que los investigadores lo hacen. Todos estos espacios donde actuamos de una manera comercial o no, de una manera humana también, todos tienen relevancia para la tecnología, porque es gracias a ella que se van desarrollando, que van ocupando espacios en nuestro quehacer cotidiano. Después, y la tecnología es propiedad intelectual. Después, el contenido que circula, porque gran parte de ese contenido también es material de relevancia para el derecho de autor, para la propiedad intelectual en general. Y después viene un tema que es el tema de datos, datos, datos y más datos. Estamos cada segundo que pasamos en nuestro puesto de trabajo, o en nuestra silla, o en nuestra cama, viendo la televisión, o en nuestro sofá, está ocurriendo una cantidad de transacciones, de transferencias de información, a la cual nosotros en Venezuela, lamentablemente sobre todo, somos indiferentes porque no tenemos la cultura, porque no tenemos el marco regulatorio, que sí está ocurriendo a nivel mundial, y eso probablemente es una de las conclusiones que yo me voy adelantando a aportar, que tenemos que ir teniendo en cuenta. Todos aquellos quienes están en ese proceso de creación, de generación de nuevos negocios, que tienen la vocación de ser, por definición, exportables, es que tenemos que educarnos y entender todo lo que pasa a nivel mundial en materia regulatoria, en temas de privacidad y protección de datos, porque son cosas que acá no importan, y ven cómo en foros te ofrecen, cuando patrocinan un evento, cuando te ofrecen el patrocinio de un evento, tengan la lista de datos de los participantes, pero ya va, alguien pidió permiso para que esos participantes en la planilla de inscripción dijeran que se pueden compartir sus datos para que un sponsor, por ejemplo, utilice luego esa data y lo contacte a uno. Bueno, eso es apenas un pequeño cerrito de la cordillera de temas que aquellos que están interviniendo en el mercado nacional con interés también de poder exportar y de participar activamente en mercados internacionales, tienen que prepararse, porque además, como decimos en otras conversaciones que siempre tenemos cuando hablamos de redes sociales, hay como un manual de Carreño en materia de redes sociales que nosotros desconocemos. La gente piensa que por tener un buen perfil, una buena cuenta,
bien trabajada en Instagram, con unas imágenes impecables, con la asesoría de un buen diseñador gráfico y un producto de calidad, pues estamos listos y resulta que hemos estado aprendiendo cómo hay una cantidad de pitfalls, de alcabalas en el camino, donde vamos aprendiendo que tenemos que comportarnos de una determinada manera para cumplir con las reglas del juego que estén acorde con los estándares internacionales y no con esos vacíos a los que estamos mal acostumbrados en Venezuela y que solamente intentamos cuidarnos del órgano regulador en cuanto a su poder punitivo, a pesar de que desde el punto de vista regulatorio no exista una norma que apruebe o prohíba determinada iniciativa. Pero estos 60 segundos, por favor, llévenselos y internalícenlos porque de nuevo hay contenido, hay tecnología y hay datos. Aquí hay 5 reflexiones que uno va construyendo a partir del aprendizaje. Algunos aprendizajes de muchísimas décadas que nos enseñaron nuestros maestros y otros que son traídos de nuestros tiempos. Y hay 5 que yo los comparto como reflexiones. Este tema de que la tecnología va a acabar con la propiedad intelectual y que va a permitir el acceso libre a contenidos y que no haya reglas, pues es ya casi que un chiste entre nosotros, porque uno trata simplemente de hacer memoria y de ejemplificar a la audiencia con cómo esto se ha venido diciendo desde que el mundo es mundo, desde que Gutenberg inventó la imprenta. Entonces dijeron, pues se acabó la industria del libro, porque ahora se va a poder copiar libremente a partir de la imprenta, o como cuando se inventó el fonógrafo, pues iban a acabar, se recordarán las personas mayores o los más adultos que nos acompañan aquí en la audiencia, como cuando antes los artistas hacían sus presentaciones en vivo en la radio, entonces no había las fijaciones de sus interpretaciones. Cuando surge el fonógrafo salieron todos los escándalos de que bueno, que se acababa, que eso era el fin, que no iba más, se le acababa la vida a los artistas con el fonógrafo, porque ya no hacía falta que fuesen a la radio para hacer su presentación. Y bueno, esto traído hoy en día también, cada vez que con la tecnología surgen nuevas oportunidades, cuando hay iniciativas como las de Google, más allá de los matices que puedan tener y de la discusión que sigue estando activa acerca del rol que tienen estos proveedores de servicio dentro de lo que es el acceso a información y conocimiento, pues va adaptándose el modelo de negocio a la tecnología y el ser humano también va dando sus discusiones, pero también va entendiendo que son alternativas que permiten la negociación de nuevos pactos de comprensión. Igual pasó con la industria del entretenimiento, con la industria audiovisual en particular, cuando por allá en los 70 apareció un aparatico que permitía fijar, almacenar las películas y que las viésemos desde nuestra casa. Bueno, Hollywood demandó, las principales productoras cinematográficas demandaron a Sony, que fue quien lanzó primero ese equipo que se llamaba Betamax, después lo conocimos como VHS en su versión mejorada, y ya con el tiempo pues vimos cómo la industria se adaptó a ese fenómeno, y hoy en día cuando surgen también todas las tensiones alrededor del rol que tienen las empresas de streaming como Netflix, como Amazon Prime, Apple TV, dentro del mundo del entretenimiento, y surgen las discusiones de que, bueno, si va a cambiar todo porque la última película de Cuarón se hizo un estreno en el Festival de Venecia y no llegó a las salas de cine, y Roma ganó premios sin haber llegado a las salas de cine, pues simplemente vemos que van habiendo espacios para cada cosa, aun cuando esto en tiempos prepandemia, y simplemente ahora, en tiempos de confinamiento y de pandemia, nadie puede discutir la solución que ha venido a traer a nuestras vidas esta cantidad de prestaciones, y donde simplemente se abren nuevos espacios, nuevos perfiles para personas dedicadas a la innovación, a la creatividad, a partir de estas nuevas plataformas que lo que permiten es multiplicar los espacios. Seguramente habrá ganadores y perdedores, como en toda industria, pero eso no es culpa de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual lo que está es propiciando nuevos espacios para que se desarrollen esas actividades. Luego nos planteamos también, o se nos plantea que se acabaron ciertas cosas, y creo que ni se acabaron antes ni se van a acabar ahora. Se están redefiniendo, iremos aprendiendo a ver
cómo serán entonces las experiencias en el teatro, cómo están siendo en el cine, cómo incluso países como el nuestro, que tiene todas las limitaciones y todas las complicaciones tecnológicas que conocemos, ya hay plataformas donde se están ofreciendo experiencias pagas para tener el disfrute de la interpretación de un artista o de una obra de teatro. En principio nos puede parecer una cosa como contra natura, contraria a lo que estamos acostumbrados, pero nos vamos adaptando porque entendemos además que quienes están detrás de bastidores, en este caso quienes están detrás de la pantalla, necesitan de la remuneración para poder continuar realizando la prestación que antes la ejecutaban desde plataformas tradicionales, y cómo también la tecnología está aprendiendo y ya vemos cómo se permiten conciertos desde plataformas como YouTube, pero aplicando filtros geográficos, los artistas deciden, me voy a presentar, y estos son términos prepandémicos que aplican para el presente, me voy a presentar el día 1 de octubre para mi público en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y a ellos, solo a ellos, les estará permitido el acceso previo cumplimiento de las condiciones que haya puesto los organizadores del evento. El ejemplo que pongo, el número 4, es el diseñador de libros. Yo confieso mi ignorancia y me disculpo, hasta hace poco no sabía del oficio del diseñador de libros. Tuve la suerte de conocer a alguien por redes en estos meses y tener acceso luego al maravilloso trabajo que hacen. Pues bueno, son oficios que no tienen nada que ver con que, no es que aparecieron con la pandemia, sino que son manifestaciones de cómo la creatividad se sigue presentando, sigue evolucionando y surgen nuevos espacios. Cuando yo digo todo esto, lo único que pretendo, o lo único que se pretende, es que lo llevemos a nuestra cotidianidad como empresarios, como comerciantes, como prestadores de servicio en nuestra perspectiva desde el área legal, y veamos cómo estamos ignorando o no, cómo estamos identificando o no que hay unos componentes de propiedad intelectual que debieran estar presentes en las conversaciones. Y luego el último paradigma de referencia, por decirlo de alguna manera, es la industria del videojuego, que uno la asocia como una cosa donde los muchachos y los hijos de uno y los nietos de otro pasan horas jugando, pero resulta que es la industria del entretenimiento de mayor crecimiento. Confieso que yo todavía sigo siendo un gamer, sigo jugando, y que hoy en día superó por mucho a lo que eran los referentes en la industria del entretenimiento para nuestra generación. Hoy en día los videojuegos superan en ingreso a la industria de la música y a la industria del cine. Por difícil que parezca entenderlo, además tenemos que abandonar la referencia histórica de la caja donde estaba metido un disco o un cartucho para los que somos de la época del Atari o del Intellivision, y pensar en todo lo que ocurre, en toda la interacción de los jóvenes, de nuestros hijos, en los videojuegos en línea. Hoy no es el día para hablar de eso, pero se maravillarían de la cantidad de manifestaciones, de interacciones que ocurren a partir de un videojuego en línea, más allá de la experiencia de ganar o perder en un momento determinado. Pero hacia allí están pasando. A mí me gustaría puntualmente aquí conversar algo, porque yo creo que lo más importante que estoy viendo con el tema de los videojuegos está relacionado no solamente con nosotros como padres o los abuelos, etcétera, con relación a los hijos, sino que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos de la generación Z, es decir, una tiktokea y el otro es Fortnite. Y no lo veamos desde el punto de vista tal vez de la paternidad, pero veamos desde el punto de vista de las marcas. Las marcas, una de las mayores preocupaciones que hoy en día tienen es cómo llegar al mercado de una generación que primero no quiere publicidad directa y segundo no busca los patrones de conducta de sus padres. Es decir, tratan en la medida posible, no de rechazar, pero sí de irse hacia lo que fue nuestros patrones de conducta. Entonces eso ha sido una preocupación muy grave, no solamente para las marcas, sino para personajes famosos, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando hablabas tú al principio de la transversalidad, el tema relacionado con plataformas como Twitch, con el juego Fortnite, es el perfecto para todos los temas relacionados con marketing, cross-marketing, entre otras cosas. O sea, la parranda, por ejemplo,
de artistas, de jugadores famosos de fútbol americano, de básquet, que pasa por una plataforma, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, como Twitch, no es normal. Y no tiene otra razón de ser que están buscando a esa generación, que es la que va a crecer y posteriormente consumir. De eso se trata. Es así, y ya vamos a ver ahí, hablando de Fortnite, de ahí lo reseño en un ratico, con lo que ha sido ese fenómeno y cómo se ha ido adaptando el mercado a lo que tú comentabas, y por eso es tan interesante el tema del mercado y la publicidad, que ya había una cantidad de cosas que estaban pasando, que una parte de la audiencia es ahora que lo está entendiendo, una parte del mercado es ahora cuando lo está entendiendo, incluyendo el venezolano, que es el fenómeno de la colaboración. Y yo creo que eso es una de las conclusiones más grandes que como personas tenemos que llevarnos de estos tiempos. Si le tenemos alguna fe, si nos tenemos alguna fe como especie y creemos que vamos a poder, que hemos aprendido o que estamos aprendiendo algo de estos tiempos, lo primero es esto, el concepto de la colaboración como nuevo paradigma y como nuevo paradigma de vida, ¿no? Ya más allá del tema comercial, que obviamente nos mueve a todos porque lo necesitamos. Lo cierto es que estamos evolucionando de una manera amable a algunos, forzada a otros, pero entendiendo que solos es imposible y que la competencia, por eso que comentaba Rafa, ya se venía revisando y ahora está acelerando esa relación, la competencia comercial, me refiero, como en momentos de crisis o antes de una crisis se entendía que para poder llegarle a esa audiencia que cambia y que estamos entendiendo todos los días, como comentaba Rafa, marcas entonces como Cheetos o Forever 21, una en el mundo de los snacks, de las chucherías, y otra, una tienda de ropa, al identificar que tenían como target la misma audiencia y sabiendo que no coliden, que no compiten entre sí, pues buscaban maneras de comunicarse o de comunicar dos mensajes a través de una misma experiencia. Caso como el que está a la mano derecha, de marcas tradicionales que se matan, andan con un cuchillo en los dientes por medio punto de market share, también entienden que en este momento la solidaridad importa y que el consumidor quiere que le hablen de una manera, desde una perspectiva humana, que las marcas deben humanizarse para poder tener mejores posibilidades de éxito en esa interacción de lo que es el zoológico de las redes sociales que comentaba Rafael. Y como siempre hay que tratar, y uno se empeña en rescatar las experiencias positivas venezolanas, aquí está el cuarto ejemplo que traigo a colación. Es una colaboración que de alguna manera sonaría inesperada, porque aquí están tres marcas y una personalidad. Uno es un chocolatier, Gabriel Balbás. Araguato es una marca de medias. Chivata es un negocio que tiene como origen una agropecuaria en el estado donde se cría ovejas y cabras, incluso quesos. Y Mantuano es una marca de chocolate reconocido. Pues bueno, esas cuatro instituciones se pusieron de acuerdo y desarrollaron una tableta de chocolate, demostrando o evidenciando lo que decía al principio con dos marcas internacionales, que es posible multiplicar, masificar el impacto si se identifican áreas de convivencia y de complemento entre marcas que en principio no tendrían ninguna razón para compartir alguna estrategia comercial. Rafael mencionaba el fenómeno de Fortnite. Yo espero que la mayoría, sea por hijos o nietos, conozcan lo que es Fortnite. Si no lo conocen, por favor, véanlo. La industria del videojuego, además, sigue teniendo una oportunidad en Venezuela, más allá de aquella nefasta legislación que supuso una traba a un momento positivo que había en la generación de Venezuela como un hub para desarrolladores de videojuegos. Pero Fortnite es una de las plataformas más masivas de interacción en este momento, donde cada vez más se confirma que el juego es una excusa para que ocurran una cantidad de cosas. Y bueno, algunos habrán leído, por ejemplo, la demanda o el conflicto que tienen activado en Estados Unidos contra Apple por un tema de lo que es la monetización de las aplicaciones en las plataformas de Google y de Apple. Eso es un tema aparte, pero lo que venimos a rescatar ahora dentro del mundo de la colaboración es que tomaron partido del momento
y decidieron cooperar, colaborar, introducir celebridades, en este caso específico, un cantante muy famoso para otra generación, no para la mía, pero ahí están los números de lo que ocurre. No podemos ser indiferentes a una conclusión que nos diga que más de 27 millones de jugadores estuvieron presentes durante conciertos específicos de este actor. Si nos vamos al mundo de lo que llaman eSports, que hay que entrecomillarlo mucho, pero son competiciones que se hacen desde plataformas de videojuegos, no se puede desmeritar que entran en los estadios, porque así los llaman, para ver competiciones, cantidades que igualan o superan lo que puede entrar en un estadio de fútbol o de béisbol en una final de la Serie Mundial o en un juego de la Champions League. Entonces, a esos fenómenos sociales que además tienen relevancia jurídica, no podemos ni ser indiferentes, ni mucho menos ajenos, sino ver si hay oportunidades más allá, además de lo que comentaba Rafael, de la responsabilidad que tenemos de comprender para poder educar o para poder al menos interactuar adecuadamente con quienes están bajo nuestra responsabilidad, porque ciertamente las redes sociales, y eso es tema de otra conversación, son un mundo que demanda un sentido de responsabilidad que a veces se nos olvida debemos tener. Yo voy haciendo aquí unas reflexiones básicamente sobre cómo la propiedad intelectual, antes en Venezuela, ahora está detenido como todo el sistema financiero, pero la propiedad intelectual ha sido relevante para los negocios venezolanos y sigue siendo relevante en el mundo ahora como nunca. Cada vez que hablen o que escuchen de esas palabras que se ponen de moda y a los abogados nos gusta mucho, entonces hoy todo el mundo habla de fintech y que mi cliente está en fintech. Bueno, entonces el fintech, al final del día hay una cantidad de desarrollos tecnológicos que están protegidos. ¿Por qué? Por propiedad intelectual. Hay una cantidad de relaciones entre personas que están ocurriendo y que son relevantes también para la propiedad intelectual, o que la propiedad intelectual es la herramienta que apalanca la protección de esos desarrollos. Entonces, pues funciona como un bien que se puede otorgar, y ya Pedro no voy a hablar mucho de esto, no voy a decir que me regañe el profesor Planchar, pero que puede ser utilizado como una garantía o como el principal mecanismo a la hora de plantear compromisos financieros, a la hora de buscar capitalización, pues que se pone como elemento, el factor diferenciador de la tecnología que yo he venido desarrollando, o a la hora de una negociación, la cantidad de seguidores que yo tengo, la importancia que tiene la marca dentro de mi plataforma. Pues bueno, el que no haga esos checks a la hora de una negociación, seguramente el valor de su negocio tendrá un impacto hacia la baja. Y sí, yo sé que Rafael va a comentar un poco el tema de políticas de Estado, pero simplemente recuerdo cómo países como Malasia y Singapur han creado fondos especializados como parte de iniciativas públicas para trabajar el tema del financiamiento para desarrollos de propiedad intelectual. Y ni siquiera vamos a hablar hoy de economía naranja y lo que está pasando en países como Colombia, porque se nos va el día. Pasó esto porque, no sé, Rafa, si lo quieres comentar ahora o lo manifiestas o lo comentas luego. Sí, lo comento luego, Ricardo, sigue que vamos bien. Ok, listo. Ok, entonces rápidamente con el tema de competitividad, estamos en la Cámara de Comercio y nos toca simplemente recordar la importancia que tiene esto que nosotros hacemos, esto de hablar de transferencia de tecnología y de asistencia técnica, de marcas, de derecho de autor, de entretenimiento. Al final del día lo que buscamos es dar herramientas para que los negocios sean más exitosos. Entonces, el ingenio y la creatividad lo que hacen es trabajar primero para satisfacer necesidades y después para darle oportunidades a quien está trabajando en el desarrollo de algo, en una pequeña empresa, que todo empieza normalmente desde algo muy sencillo, pero ese algo muy sencillo, si tiene un plan, tendrá mejores posibilidades de ser exitoso y de ser sostenible. Una de las discusiones que nosotros siempre tenemos cuando en Venezuela se habla de emprendimiento es que el emprendimiento tiene que tener un plan. No solamente puede ser que yo tenga una buena idea, pero tengo que tener una buena idea complementada con un buen planteamiento, con un plan. No importa que mi negocio sea de 2 o 3 personas o que sea yo solo trabajando en el taller de mi casa. Si yo tengo claro que voy a necesitar en algún momento apoyo publicitario, apoyo financiero, apoyo contable, apoyo legal, le estoy dando mejores chances a mi negocio para que sea exitoso. Porque además, el mercado suele premiar a quien pega primero. Y cuando hay un cambio o un factor disruptivo
en la tecnología, el que sale primero, la curva, la ventaja que le va a llevar a los que vienen detrás es importante. Y mientras tanto, el consumidor va a seguir premiando al que sale primero. ¿Cuánto le va a llevar a Apple, a Amazon, alcanzar a Netflix dentro de lo que es la penetración global? Y eso no estamos hablando hoy de cómo Netflix aprovechó también la tecnología para adaptarse, no lo sabemos, pero ciertamente pegaron primero y pegaron muy duro y pegaron globalmente. Entonces, aquí la reflexión es que recordemos, a pesar de que estamos en el momento que estamos, en el mercado que estamos, donde se nos ha olvidado conversar sobre competitividad, sino que estamos hablando de subsistencia, de cómo mantenernos, y eso está bien. Yo también en mi negocio estoy pensando, en lo que hago estoy pensando todos los días cómo vamos a poder hacer para llegar al 2021, pero en paralelo tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo a entender qué oportunidades hay, cómo nos reajustamos y pensar que este momento que estamos pasando, donde básicamente yo lo defino como la ley de la jungla o la ley del machete, pasará, o quienes decidan exportar sus ofertas tienen que ir ya preparados y ya educados para el momento en que salgan, porque el mercado es implacable cuando hay reglas serias. Y si tenemos claro que estos componentes intangibles de los que estamos hablando son factores o herramientas de competitividad que nos dan un eje diferenciador y los tenemos identificados, formalizados, protegidos, contractualmente, registralmente, lo que se pueda registrar, le estamos dando nuevamente mejores oportunidades a lo que hacemos. Y lo que buscamos es entonces utilizar esas herramientas que están al alcance de quien está desarrollando, produciendo, revisándose, para que dé mayor valor al negocio. De eso se trata al menos los minutos que quise compartir con ustedes. Dejo a Rafael que siga y por favor a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien hacer. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero que todo, agradecer por la invitación que me han hecho hoy para compartir aquí en la Cámara de Comercio de Caracas. Espero que todos se encuentren muy bien en tiempos de pandemia, sus organizaciones, sus familias, entre otros. Un fuerte abrazo a Pedrito Planchar, por tener la amabilidad también de invitarme para este evento. Y yo sencillamente voy a hacer mías todas las palabras dichas por Ricardo, y quizás entonces vamos a aterrizarlas un poco en una primera parte, y la segunda parte es decir cómo podemos, a partir de todo lo dicho por Ricardo, ayudar a este país a salir de esta crisis. Y lo primero que les diría es que estamos viviendo un proceso de transformación a nivel mundial que le da a nuestro país enormes posibilidades para dar un salto en el entorno, al menos regional. Y no lo estoy diciendo en broma. Yo repetiré hoy lo que ustedes saben, es verdad, hay un control de cambio, hay un control de precios, hay una inseguridad jurídica enorme, hay un entorno hostil permanente a nivel político y social que nos llevó lamentablemente a una desinversión por parte de capitales nacionales y extranjeros y que nos volcó de manera dramática más que nunca a depender del sector petrolero, que ahora está colapsado. Como dice un buen amigo que es analista político y económico venezolano, somos un país con petróleo, pero ya no somos un país petrolero. Y miren, yo no descarto que a corto plazo la reactivación de la industria petrolera ayude a la economía, aun cuando estemos, como todos lo sabemos, en una etapa que es de plena descarbonización. Pero a mediano y largo plazo, debemos pensar en esa diversificación de la economía para insertarnos en este nuevo orden regional y mundial. Y yo no veo otra manera, y se los digo con sinceridad, para lograr esto que no sea a través de la inversión, la innovación, la tecnología y lo que se ha denominado la economía creativa, que tiene relación directa con los derechos intelectuales. Y con un proceso que se nos viene muy acelerado de desmaterialización y de automatización, donde los intangibles, esta palabra es clave, asumen más que nunca un rol protagónico
Y eso es lo primero que tenemos que entender como comerciantes, como empresarios, como profesionales abogados, e incluso, y más importante que eso, como individuos de una sociedad. Debemos interiorizarlo porque de otra manera no vamos a tener cabida en este nuevo mundo. Yo voy a interiorizar, voy a tratar de, con dos ejemplos, todos los que explicó Ricardo con relación, por ejemplo, a los datos. Me llama un buen amigo y cliente hace unos 3 meses que tiene 2 plantas de asfalto, una en Cuba y otra en Barlovento, obviamente paradas, él las heredó. Él hace unos años compró, no me pregunten por qué, un fondo de comercio, una tienda de conveniencia, no llega a ser un bodegón. Y me llama para el registro de la marca, pero en la conversación le pregunto cómo le está yendo y me dice que maravillosamente bien, es decir, los deliveries están funcionando y todo lo que ustedes saben si viven en Caracas. Entonces, yo le digo, mira, concéntrate en la base de datos de los clientes e invierte en eso. En estos tiempos, el mayor valor de un retail son los datos, pero sobre todo las métricas y las predictivas que esos datos arrojen. ¿Por qué? Porque si te va a comprar uno más grande, que es el sueño de todo el mundo, porque ese grande lo va a comprar otro más grande, no será hoy en día, y no voy a pecar de loco en decir que la marca ni la ubicación del fondo de comercio será por lo que te darán más o menos dinero. Será por esos datos entonces y por esa penetración en ese sector geográfico, pero sobre todo por el engagement que tengas con los clientes. Es decir, no es tener más datos personales que otros competidores, sino mejores datos. ¿Y cómo se logra esto? Sabiendo cuáles son los gustos y sabiendo cuáles son las costumbres de esa clientela que es asidua a tu negocio. ¿A qué quiero llegar con esto? A que ya no estamos en una sociedad de la información, no. A que ya tampoco estamos en una sociedad de las comunicaciones. Estamos en una sociedad que es la de los datos. Y entonces lo que se nos viene es cómo acceder a esos datos y cómo valorarlos en función de los negocios que tengamos. Es decir, esto va a ser fundamental para abogados, empresarios y comerciantes. Veámoslo desde otra perspectiva. Tengo otro buen amigo y cliente que ha sobrevivido a la crisis porque tiene 2 inmuebles alquilados a una red de farmacias muy conocidas en este país. Y obviamente, como es lógico, vive peleando como arrendador por los porcentajes y montos de los cánones de arrendamiento, lo cual a mí me parece que es normal. Pero yo siempre le explico que vamos a hacer una sociedad disruptiva en el entorno digital. Y eso la cadena de farmacias lo sabe porque debe tener buenos abogados, donde los inmuebles enmarcados dentro de ese nuevo modelo de negocio de automatización irán perdiendo cada día más valor. Yo le explico, mira, y él se resiste a la idea, pero yo creo que más temprano que tarde le llegará con un estudio donde el 60 o 70% de las ventas, cualesquiera de las tiendas en cualquier sitio de este país, serán online. Lo que implica que la experiencia de esa clientela en el retail se hará menos indispensable y por ende sus inmuebles podrían terminar siendo meros depósitos de mercancía a mediano plazo. De manera que esto todo arroja un elemento que es adicional. Si hablamos de intangibles, hablamos de una necesidad imperiosa de documentar absolutamente todo lo que implique bienes inmateriales, devenidos además de esta automatización, por lo que le da valor al negocio es identificar dónde están esos intangibles que tengan trascendencia económica a través de unas auditorías que son rigurosamente necesarias. Por ejemplo, secretos empresariales, cursos de capacitación, asistencia técnica, planes de mercadeo, de venta, soluciones gerenciales, tecnológicas y comerciales. Todo eso puede generar un inmenso valor y ser aportados a un negocio sin necesidad de meterse en dinero en el bolsillo, siempre y cuando esté muy bien documentado. Y una buena manera de proteger estos intangibles es crear presunciones de que sus representados o sus titulares de esos bienes inmateriales lo hagan a través de inscripciones en plataformas blockchain, que además
facilitan la gestión de estos intangibles, porque hay una trazabilidad, hay una transparencia, hay una certidumbre y hay una invulnerabilidad de que los documentos que contienen esos es y no es otra cosa, o que no es de otra empresa. A su vez, siempre es importante decirle que todos estos intangibles son trasladables a terceros, es decir, altamente transables en el mercado. Y el único requisito que te piden es que el contrato sea por escrito. Son contratos muy atípicos, muy específicos, lo que hace que sean factibles su dinamización y su monetización en cada uno de los negocios donde se destina. Otro nuevo elemento de esta nueva era será la facilidad, y esto es importante, con que aparecerán nuevos y muy buenos competidores en el comercio electrónico. Las nuevas tecnologías disminuyen las barreras de entrada. Entonces, el principio de que ustedes han escuchado de neutralidad en la red, que no es más que la democratización de Internet, significa que un joven emprendedor le dan el mismo trato en el entorno digital que a una mediana empresa o que a una Big Tech. De ahí la ventaja competitiva. Lo que implica, y esto es más importante todavía, que cada día se hace más necesario la diferenciación basada en el valor incorporado a los productos y servicios, donde mucho se logra a través de la propiedad intelectual. Piensen en marcas, lemas, diseños, logos, campañas publicitarias, patentes. Y a esto hay que añadirle también el conocimiento de la tecnología y de cierta sofisticación y complejidad en esos productos y servicios que se pretenden suministrar en el tráfico económico. Es decir, señores, tenemos en la medida de lo posible de alejarnos de los commodities. No es pedir, y eso no se los pido a ustedes, que seamos una Big Tech, aunque ojalá alguien lo logre, pero sí que los procesos de innovación se manejen con un mínimo de responsabilidad. Por ejemplo, impresiona ver que el primero de esos procesos para innovar es para diferenciarse del competidor en la escogencia del nombre como signo distintivo que pretende constituirse en marca para distinguir productos o servicios en el mercado. Bueno, la mayoría de las veces que se escoge es un nombre genérico o un descriptivo en contraposición de un nombre arbitrario o de fantasía, que sería lo recomendable. Entonces, eso hay que reflexionarlo también. Sobre la generación de contenido también vemos oportunidades enormes de negocio, ya que este negocio cada día, digamos que estará menos presente en las grandes empresas por ser estructuras lentas para adaptarse. En cambio, las pequeñas y medianas unidades de negocios que evolucionan rápidamente desarrollarán este producto y servicio bajo modelos, como dijo Ricardo, colaborativos y no compartimentados para ser contratadas o absorbidas por los grandes, recibiendo obviamente una contraprestación, la contraprestación respectiva. Entonces, repito lo que decía Ricardo, hablar de uniones estratégicas, equipos multidisciplinarios, flujo de información constante, participación de terceros en tus ideas, hoy no es que lo puedes hacer, es que es necesario, es sumar. Es el intercambio de unos con otros. Y quizás, pienso yo, es donde encontraremos mayor resistencia, sobre todo los de mi generación. El hecho es que todo esto nos lleva a que esta crisis permanecerá de manera sistemática a raíz de estas nuevas tecnologías, que seguirán apuntalando nuestro nuevo devenir, y debemos aprender a vivir en esta crisis. Es decir, no es cuestión de adaptarnos, es cuestión de reinventarnos cada día, porque si no, sencillamente desapareceremos. Y el que sí lo entienda, nos merendará, no sé si mañana, en un año, en 2 años, pero lo hará. Sobre todo porque en este nuevo mundo los tiempos no son lineales, son exponenciales, lo que significa que no hay tiempo ni siquiera para reflexionar. Yo siempre digo, lo que tú le dices al hijo hoy, mañana ya no es, entonces no eres un buen papá.
Por ejemplo, siempre me gusta dar este ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasó para que un carro pasara de 50 kilómetros por hora a una capacidad de 100 kilómetros por hora, de luego a 150 kilómetros y 180? O sea, 40, 50 años, no lo sé. Que me digan, bueno, es que la vialidad es parte de la ecuación. No, es que, bueno, la salud, los temas de los accidentes también es parte de la variable. Es decir, son medidas aritméticas. Pues entonces, en esta nueva etapa que estamos viviendo, las medidas son exponenciales. Los avances entonces se superponen, se solapan unos a otros, se entretejen, dejando huellas muy profundas en nuestra profesión y en la sociedad en general. Piensen rápidamente, en los últimos 20 años, 15 años, digitalización, internet, redes sociales, smartphone, cloud computing, app, internet de las cosas, geolocalización, impresiones 4D, robótica, inteligencia artificial, tecnología 5G, computación cuántica, y como decía Ricardo, datos, 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 datos y más datos. Todos abriéndonos un mundo inmenso de posibilidades, todos vinculados a los derechos intelectuales. Entonces, yo no les voy a decir a ustedes que se olviden de todo lo que ya saben, pero sí les aconsejo que no esperen a que le toquen la puerta el cliente para decirle cuáles son sus necesidades. Es tiempo de ser estratégicos, es tiempo de entender que la generación, la gestión y la valoración, entre otras cosas, de los activos intangibles, hoy es fundamental. Ahora bien, esto es en lo micro. En lo macro, yo diría que necesitamos unas políticas públicas con visión de innovación, serias, ideas claras, de hacia dónde queremos ir como país. Y esto solo se puede hacer haciendo cruces de diversas áreas productivas y políticas públicas con esa visión de innovación. Y aquí me detengo con relación a lo que yo creo que es parte de la tragedia de Venezuela y de la región. Mire, si ustedes están de acuerdo conmigo en que la balanza comercial es lo que exportamos menos lo que importamos, es decir, esa diferencia, y si la balanza comercial, la balanza de pagos de los países de la región es en gran medida el pago de servicios informáticos, información, regalías y licencias de propiedad intelectual, entonces tenemos un déficit enorme en relación a las exportaciones de servicios creativos y tecnológicos. Pero más preocupante es lo que debemos pagar por regalías y licencias de propiedad intelectual a otros países, aunque en el caso de Venezuela hoy en día es por comida, ¿no? Y por gasolina. Pero llegaremos a ser un país más o menos normal. Entonces, los países en desarrollo viven de esas regalías de propiedad intelectual y los países subdesarrollados son los que pagan por esa tecnología, por esas patentes de inversión, por esa capacitación y asistencia técnica y royalties en general. Entonces, lo que yo les pido es, vamos a tratar en la medida de que se pueda, de darle la vuelta a la ecuación. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, creando parques tecnológicos, clústeres y hubs creativos, centros de capacitación, información, innovación, investigación, inversión, lo que llaman los I+D, y esto a conectarlos con universidades y con sectores productivos. Piensen, por ejemplo, en el Parque Tecnológico de Sartaneja, que está en la Universidad Simón Bolívar. Estos centros tecnológicos y creativos, a su vez, que ayuden a los investigadores a desarrollar comercialmente sus ideas y convertirlas en productos y servicios para suministrarlos no solamente en el mercado nacional, sino además en el mercado internacional. Y si, como les decía yo, la balanza de pagos de los países de la región, y en especial de nuestro país, se ve reflejado un déficit por el pago de regalías por tecnología y otros conocimientos, bueno, que al menos exista, y aquí es el quick del asunto, una real transferencia de los mismos y seamos nosotros los receptores de esa tecnología y los receptores de esa información. Es decir, el principio de la imitabilidad. Imitabilidad es la que hace crecer a un país. Es lo que hicieron los tigres asiáticos y 10 años después los chinos. Ahora, claro, tú dirás, bueno, Rafael, pero eso es muy fácil. ¿Cómo atraer estas tecnologías, innovaciones y conocimientos para que sean transferidos? Y aquí me va a matar
el profesor Leonardo Palacio? Bueno, creando incentivos fiscales y de todo tipo, por más, óiganme bien, absurdos que sean. Y no se preocupen si al principio no benefician al país. Créanme que a largo plazo lo haremos hecho bien. Por ejemplo, en Panamá, en República Dominicana, hacen magia en base a incentivos para atraer esas tecnologías e inversiones. Pasa que tienen el problema enorme que está México y está Brasil, que están compitiendo siempre. Panamá ya logró algo con Israel. Costa Rica también logró algo, creo que a nivel de telecomunicaciones. Pero quizás el ejemplo más importante y al que hay que seguir es Chile, quien se convertirá en el hub digital para la región por medio de un cable submarino que tiene como nombre, es de fibra óptica y tiene como nombre Transpacífico, que conecta Sudamérica con Asia para brindar servicios a la región con todas sus consecuencias, con todo lo que le contó Ricardo. Entonces, veámonos en ese espejo y reflexionemos, porque de verdad yo, Rafael Ortín, no veo otra salida a la crisis que tenemos que no sea la innovación, el conocimiento, la transferencia de tecnología, todo parte de la columna vertebral de la propiedad intelectual. Bueno, yo creo que de nuestro lado, Pedro, Adriana, Leo, Daniel, no sé si Rafa tiene algún comentario de cierre, pero creo que intentamos cumplir la tarea por lo menos. Rafa, ¿tú quieres añadir algo? No, dar las gracias a todos por esta invitación. Porque yo sí voy a añadir, por cierto, la propaganda gratuita se nota que es alguien metido con la propiedad intelectual, porque se le ocurrió inventar un ejemplo que es de absoluta ciencia ficción sobre mis condiciones de abogado en contrato. Pero hay una cosa que voy a rescatar y además que hay mucho no abogado y entonces también les quiero dar, me voy a permitir hacer sugerencias. Igual, sí, porque decir la palabra consejo, uno no debe dar consejos que no le han pedido, pero también sé que hay muchos abogados jóvenes y estudiantes de derecho. Y voy a rescatar dos cosas, una de Ricardo y otra de Rafa, y que tiene que volver con la frase de Oliver Wendell Holmes. Y cuando lo primero a los no abogados, muchas veces sienten desprecio, no, yo tengo aquí es un modelito. Mira, lo primero que uno debe hacer, o no lo primero, de las cosas que uno debe hacer, permíteme expresarme correctamente, es qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que necesita la otra parte, porque el contrato va a ser el canal a través, se le va a dar forma jurídica a esto que se quiere hacer. No se trata de ser tratados, pero sí que el empresario entienda que eso no es un mero formalismo, porque muchas veces, los que hemos sido árbitros, más allá de la experiencia, además de uno como abogado, las consultas que nos hacen, la experiencia académica, es que muchas veces los problemas surgen por un contrato, no voy a decir que un contrato perfectamente, muy bien redactado, no implique que no significa que no vaya a haber problemas, pero sin duda alguna ayudas a minimizar los problemas. El otro aspecto, y lo dijo Rafa, y quienes me conocen saben que soy parlanchín, escribo, trato de ser muy al punto, frases cortas, ¿qué es lo que se quiere decir? Entender el negocio, entender la realidad. Y termino con esta anécdota. Hace mucho tiempo, yo cuando todavía estaba en el escritorio de mi padre, una exalumna mía hace una belleza de contrato, pero hace una cláusula donde dice, todos los plazos en este contrato serán ex nunc y no ex tunc. Y yo le dije, ¿tú crees que el administrador de la planta era en el estado Aragua? Bueno, para eso llama al abogado, sí, se va a llamar otro abogado que le redacte contratos que él entienda. Es decir, tenemos que pensar, incluso los que somos abogados, que ese documento no es para postrárselo al profesor Planchar en una clase de contratos, a Ricardo, a Rafael, a los que somos profesores. No es un trabajo académico para un juez o para alguien del medio jurídico. Es un instrumento que le debe facilitar a quienes van, a los administradores, al ingeniero, en fin, el que va a tener que poner en práctica lo que eso dice. Y hay una última.
cuando hay gente que me dice, ¿y por qué, Pedro, vas a poner eso si está en el Código Civil? Porque no va, el gerente de la planta en Aragua quiere que su documento le marque a él el camino, sean las instrucciones. No lo vas a poner a leer el Código Civil, que además muchas veces es simplificarle el trabajo a nuestros, voy a decirlo, a los afiliados de la Cámara o no afiliados, comerciantes industriales. No me queda más que decir que ya saben que soy expresivo, gocé un mundo hablando con ellos cuando se estaban preparando la jornada, pero he gozado un mundo escuchándolos a los dos y bueno, va a ver, porque este tema de la propiedad intelectual es sumamente relevante. No voy a decir mucho más relevante de lo que la gente se imagina, es sumamente relevante. Y eso que nos deben cuando hablemos de algo que sí me comentó Rafael, una que vamos a organizar sobre la defensa de la integridad de las personas. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Que son también temas del día a día. Los estamos viendo en internet. Bueno, no me queda más que agradecerles y con mi expresividad no solo voy a decir que es extraordinario, sino que gocé un mundo escuchándolos. Muchas gracias. Adriana, ahora. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos la mañana de hoy. Están proyectadas nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, para los que nos quieran seguir y acompañar en los próximos eventos. En el chat escribió tanto el doctor Ortín como el doctor Antequera sus direcciones de Twitter para que por allí tengan contacto con ellos y también expresen sus inquietudes. Nos vemos en los próximos eventos. Muchísimas gracias.